que esto se extendiera hacia las otras habitaciones. Los 4 venezolanos lesionados fueron trasladados a un centro hospitalario. Seis de la mañana, 26 minutos, hora de revisar nuevamente los resultados de la gran encuesta, pero en la mesa de análisis con Hassan Nazar. Hassan, hola, buenos días. Johanna, qué gusto saludarla a esta hora y sobre todo algo que nos fascina, es hacer el análisis de lo que es el resultado de la gran encuesta, sobre todo faltando un mes para esa primera vuelta y con lujo de invitados esta mañana. Sylvie Duchamp, qué placer que nos acompañe hoy. Hassan, gracias por la invitación, un placer estar con toda la audiencia de RCN. Y Fabio Mar, igual, qué placer que nos acompañe. Hassan, muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Bueno, ese primer escenario, ese primer vistazo, ya vamos a ver en unos segundos esos resultados que los hemos estado mostrando desde el día de ayer, apenas salieron los resultados, y también esta mañana. Quiero que en pantalla veamos esa intención de voto y usted me va diciendo cómo ve la radiografía, porque es que claramente se mantienen dos figuras en punta, y estamos hablando de Iván Duque y de Gustavo Petro, con una diferencia sustancial, porque Iván Duque empieza a marcar 38%, baja unos puntos después de esas elecciones y lo que fue la consulta del 11 de marzo. Y Gustavo Petro, que está con un 28%. ¿Cómo ve usted esa primera foto? Pues yo la veo con unas tendencias claras a consolidar dos punteros y a dejar atrás a todos los coleros, ¿verdad? Es interesante ver, digamos, que se han moderado un poco esas tendencias. La de Duque al alza, que fue muy rápida y muy repentina, se ha ido moderando. Y lo mismo la de Petro, que ha ido subiendo muy despacio. En esencia yo diría que esta foto no es muy distinta a la de hace un mes. La tendencia se mantiene, se acorta la distancia, es cierto. ¿Qué piensa usted de lo que está pasando cuando ve esta radiografía y el nombre de Sergio Fajardo tiene 11% y empieza uno a mirar resultados? Duque prácticamente triplica al tercero. Más que eso, y Gustavo Petro más que duplica a Sergio Fajardo. Germán Vargas Lleras aparece con una intención de voto del 7%, Fabio. Para mí es inexplicable el fenómeno de Gustavo Petro, porque no entiendo cómo una persona que fue tan mal administrador, tan cuestionado a lo largo, digamos, de su carrera política, todo su pasado criminal, y va de segundas. Es altamente probable que Gustavo Petro pase a la segunda vuelta, y ¿por qué no? No hay que descartar que Gustavo Petro sea presidente ahorita o eventualmente en 4 años. Ahora, me parece que al menos en las encuestas el país está jugado por los polos, hay que decirlo de frente. O sea, el discurso de centro que tanto han apelado a algunos no ha funcionado. Desapareció, al menos en las encuestas. Yo creo que el centro lo puede ocupar, ¿por qué no?, Germán Vargas Lleras, pero sin embargo está con un 6-7%, que es muy lánguido, faltando 30 días para las elecciones. Ahora, usted sabe lo siguiente, Silvi, desde el campo de Germán Vargas Lleras están diciendo que las encuestas no están reflejando la realidad, que no miden realmente lo que está pasando. Las últimas alianzas con el partido de la U, las últimas alianzas incluso con el Partido Conservador. ¿Eso dónde queda reflejado en las aspiraciones de Germán Vargas Lleras y lo que está mostrando la gran encuesta? Pues yo creo que parte de lo que sucede es que ese es un voto de maquinaria y la maquinaria no se moviliza 30 días antes. Entonces yo creo que claramente si va a entrar a jugar esa estructura electoral un papel determinante e importante, eso no se está viendo ahorita, esto se va a ver mucho más hacia adelante. Por eso tendemos a pensar que se equivocan las encuestas, no se equivocan, son tempranas. ¿Qué tanto ustedes ven que el fenómeno de tanto debate, eso está empezando a desgastar un poco el discurso de los candidatos, que se han expuesto mucho las ideas, sí, demasiada debatitis? ¿Ustedes comparten ese criterio o no? Sí, a mí me parece, digamos, que todos estos debates a todas horas, en todos los escenarios, con niños, en universidades, pues ha desgastado un poco la imagen de los candidatos, hay que decirlo, al borde que ya uno no los ve. Yo el último gran debate que vi fue el de RCN, pero de resto ya le pierde uno un poco de interés, se vuelve algo paisaje, digamos, paisajístico, ¿no es cierto? Ahora, usted ha mencionado algo antes de que empecemos a hacer un análisis de lo que son los escenarios en segunda vuelta, que son supremamente interesantes en la gran encuesta, y es que Gustavo Petro ha crecido en todos. Mire, está ganando en la costa Caribe, está ganando también en Bogotá, se está fortaleciendo en la región Pacífico, y cuando uno empieza a mirar entonces escenarios de la segunda vuelta, pues veamos el primero es entre Iván Duque y Sergio Fajardo. Veamos cuál es el que tenemos en este momento en pantalla. Y este es el que tenemos, y Sergio Fajardo, y marca 49% Iván Duque, es decir, hay una diferencia de 11 puntos, Silvi. ¿Cómo ve usted este escenario? Digamos, esto obedece como a un análisis general que yo haría, que es que lo que necesita uno para pasar a primera vuelta no lo hace ganar.
Yo creo que hay candidatos como Sergio Fajardo que tienen difícil la pasada a la segunda vuelta, pero muy buenas oportunidades en la segunda vuelta de ganar. Y uno lo ve en este escenario en donde la distancia contra un candidato que se ha consolidado tan rápido y tan fuerte como Iván Duque es muy importante, pero lo ven los otros escenarios de Sergio Fajardo también. ¿Sabe qué es interesante también en este escenario? Es lo que le apuesta justamente la Alianza Verde y los que están en el polo, que no han podido irse con Gustavo Petro. Y es que dicen, Sergio Fajardo sería el único capaz de pelearle a Iván Duque en una segunda vuelta electoral. Otro escenario, porque quiero que lo veamos también, y está relacionado con Iván Duque y Gustavo Petro, algo que usted lo tiene un poco, lo veo preocupado. Veamos ese escenario: 54% Iván Duque, Gustavo Petro 36%, 10% por ninguno de los dos. ¿Ese escenario a usted le preocupa? Sí, me preocupa profundamente, Hassan, porque el 36% no es una cifra despreciable, independientemente que gane el candidato Duque, cosa que a mí me parece, pues digamos, bien. Hay que decirlo de frente, el 36% es una cifra tremendamente alta para un candidato, digamos, un outsider, como lo han denominado a Gustavo Petro. Y el 36%, por Dios, que son votos. Estamos hablando de la tercera parte de la votación, eventualmente, tercera, cuarta parte de la votación. En esa medida, Gustavo Petro se está consolidando como una opción política viable, real, puede que no para estas elecciones, pero sin duda alguna en 2022 tendrá todo el juego, y lo más importante, Hassan, en las regionales que vienen en 2 años. No se le olvide que el señor Gustavo Petro es una persona joven, va a tener una maquinaria, va a tener toda una estructura, así lo hizo durante 12 años en Bogotá. Le doy un dato, en edades, entre los 18 y los 24 años, miren lo que arroja la gran encuesta. Gustavo Petro, 38%. Entre 18 y 24, Iván Duque, 28%, Sergio Fajardo, 13%. En los demás escenarios, Iván Duque tiene unas posibilidades mucho mayores de tener voto. Entre los 25 y los 34 años, Iván Duque, 40%, Gustavo Petro, 26%, Sergio Fajardo, 13%. Vayamos a otro escenario, posible escenario en segunda vuelta, y tiene que ver con Iván Duque y Germán Vargas Lleras. Este escenario nos arroja estos resultados. En la segunda vuelta, si este fuera el escenario posible, gana sobrado Iván Duque, 54%. Germán Vargas Lleras, 23%. Por ninguno de los dos, 24%. Silvi, ¿cómo le parece a usted este escenario? Pues esto lo que demuestra es que una segunda vuelta entre la derecha y la derecha, o la derecha y el centro derecha, dejaría muchos descontentos. O sea, hay mucha gente que no se ve reflejada en esas dos opciones. Y yo creo que es importante que en ese caso miremos para dónde se van los votos del uno y del otro. Ahí es donde son interesantes esos análisis que puede hacer uno de cómo migran. ¿Qué haría el petrista, digamos, en un escenario como este? ¿Qué haría el que le gusta a Humberto de la Calle en un escenario como este? ¿Qué haría el que le gusta, por ejemplo, Sergio Fajardo en un escenario como este? Pues yo creo que en ese caso, y es en el único caso en donde lo que definiría ese voto es la paz. Yo creo que el hecho de que se hagan o no se hagan trices los acuerdos de paz definiría mucho el voto. Yo creo que hay mucha gente que se la jugó muy duro por el sí y que cree con gran convicción en la paz, que sería incapaz de votar por la derecha más extrema de Iván Duque. Les voy a dar otro escenario, Fabio, y tiene que ver con Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Un escenario que por el momento se ve improbable, pero ahí está. Esto arrojaría en un posible escenario 42% Sergio Fajardo, Gustavo Petro 35%, por ninguno de los dos un 23%. ¿Quién le iba a pensar? Sergio Fajardo en este escenario le ganaría a Gustavo Petro. Pero no por mucho, Hassan, pero fíjese que no por mucho. Y analizando este escenario con el anterior escenario que planteábamos, me parece aterrador una cosa. Saca más Gustavo Petro en ambos escenarios incluso que Germán Vargas Lleras. Entonces, aquí no hay una diferencia sustancial entre los dos candidatos y esta podría ser, digamos, una segunda vuelta entre la izquierda moderada, que podría ser la del exgobernador de Antioquia, y una izquierda recalcitrante como la del exalcalde de Bogotá. ¿Usted se imaginaba que, digamos, en un escenario como este, viendo las encuestas en una primera vuelta donde Sergio Fajardo aparece en tercer lugar, muy rezagado de los dos punteros, que él sí le gane a Gustavo Petro? Es bastante difícil de imaginar, pero es que no se nos olvide que hace un año todas las encuestas daban por ganador a Germán Vargas. Hace 6 meses todas las encuestas daban por ganador a Sergio Fajardo. Esta vuelta, esto ha dado muchas vueltas y yo creo que lo que falta de aquí a dentro de un mes, digamos, puede cambiar todo, pero sin duda es bastante impresionante este resultado de este escenario. Otro escenario muy interesante, posible escenario en la segunda vuelta, tiene que ver con Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras. Un escenario además que quiero que ustedes lo miren en resultados. Aquí barre Sergio Fajardo, 52%.
Germán Vargas Lleras, 21%. Por ninguno de los dos, 26%, Fabio. Increíble, increíble ese escenario. Germán Vargas Lleras, que ha tenido todo el protagonismo durante este gobierno, que es una persona que ha estado Ministro, en la política, vicepresidente, concejal, no, todos pero los cargos. además toda la maquinaria construida durante los últimos 8 años para poder prácticamente tener un voto más seguro, y frente a Sergio Fajardo en un posible escenario de segunda vuelta. Fíjese que prácticamente ganan los que no saben por quién votan o el voto en blanco, lo cual es absolutamente sorprendente. Ahora, Silvi, en este caso también hay que decir lo siguiente. Mientras Germán Vargas Lleras le apunta a pasar a primera vuelta y está convencido de que él pasa a primera vuelta, dirá, estos escenarios de segunda vuelta pues realmente son improbables, porque yo me voy a enfrentar o con Gustavo Petro o con Iván Duque. Jamás en su discurso ha dicho, mi posible contendor va a ser Sergio Fajardo, mi posible contendor va a ser Humberto de la Calle. Él le ha apuntado claramente a que es Gustavo Petro y Iván Duque. Entonces yo creo que ni siquiera está pensando en la posibilidad de medirse con Sergio Fajardo. De acuerdo, y es bastante sorprendente que Sergio Fajardo más que lo duplica. Digamos, el que no tenía en el radar lo duplica. Yo creo que esto habla de varias cosas. Yo creo que el voto, él no ha logrado posicionarse en el centro por ese viraje que dio a último momento pro paz, un poco más tolerante hacia los temas de posconflicto y de no hacer trizas al acuerdo. Nadie está creyendo esa nueva ¿Qué no le discurso. creen? ¿No le creen ese cambio? Digamos, no es muy consecuente porque él tomó una distancia muy fuerte y muy visible contra el gobierno, y claramente lo que parece estar arrastrando ahí es ese voto pro gobierno, que entendido, digamos, que el presidente Santos pues está en un punto difícil de su popularidad tras 8 años de gobierno. Eso parece estarlo arrastrando porque el voto de centro no está ahí. El voto de centro se le ve a Fajardo, el voto de centro se le puede ver incluso a Iván Duque. Pero lo que es interesante es que tanto Iván Duque como Petro también tienen un voto que es un voto antisistema. ¿Verdad? Y ese voto antisistema se desaparece en esos escenarios de Vargas Lleras y Fajardo. Se manifiesta más a favor de Fajardo. Último escenario, en segunda vuelta, posible escenario, y esto a usted le va a gustar mucho. Gustavo Petro contra Germán Vargas Lleras. En ese escenario el resultado es el siguiente: Gustavo Petro, 37%, Germán Vargas Lleras, 33%, pero mire el dato de por ninguno de los dos, altísimo, 29%. 30%. La tercera parte del país estaría incontenta con una solución de esas, lo cual, digamos, deja clara en evidencia la situación de un descontento que hay al interior de nuestro país en este momento, un país polarizado, el proceso de paz, digamos, ya de alguna manera sangrando con todo lo que ha sucedido, y ese es el número que nos está mostrando ahí. Ahora, nuevamente, a mí, excúseme que sea insistente, pero me sorprende profundamente los números del exalcalde de Bogotá. Es el que más crece. Es el que más crece. No tiene techo, Silvia, no tiene techo. No, habían dicho que Gustavo Petro, su techo era 20, 21, 22, va en 28% y puede seguir creciendo. Falta un mes antes de la primera vuelta electoral. Yo quiero que hagamos y redondeemos unas conclusiones en el marco de lo que ha significado esto de las alianzas políticas, en lo que ha significado de cuál es el que más crece, en lo que significa también de un posible escenario de dos derechas en la primera vuelta, como lo han planteado otras encuestadoras, ya ha sido muy cuestionada, por ejemplo, a diferencia de Jan Haas, del Centro Nacional de Consultoría, a diferencia también de lo que ha planteado Inbamer, lo que planteó César Caballero con cifras y conceptos que lo han criticado muchísimo. ¿Cómo ve usted todo este panorama previo a la primera vuelta? Pues yo veo que la política evidentemente cambió, entendiendo que las maquinarias todavía no están aceitadas. Yo creo que los colombianos están buscando otras opciones y esas opciones no son de más política de la de antes, que eso es un poco lo que representa Germán Vargas. Estas alianzas, estas búsquedas de adhesiones y de colaboraciones entre partidos son aquello que la gente está reconociendo valioso en Petro, que es una política distinta, y también se lo reconoce de alguna manera a Sergio Fajardo. Entonces yo creo que ahí hay un mensaje importante que la clase política tradicional no ha terminado de entender y ha seguido jugando el mismo juego de hace 8, 12 años, y eso ya no va más. Hay que ver que el voto de Petro es un voto profundamente descontento, profundamente joven y profundamente no representado por las otras personas, estrato 1. Pues no hay nada que diga que no, aunque me sorprende que Vargas va comenzando a ganar terreno en el estrato 1. Es pequeño, pero está duplicando en el estrato 1 lo que marcaba hace un tiempo. Pero yo creo que el gran peligro que tiene eso es que ese es tradicionalmente el voto menos disciplinado, la gente que menos se levanta a votar. Los jóvenes, 18, 24 años. El que está indignado en las redes sociales, pero el día que toca madrugar a las urnas, ese día no se levanta. Hay que superar la llovizna, hay que superar el guayao, hay que superar la pereza.
es difícil que esa gente se movilice a votar. Y normalmente, y lamento mucho decirlo, el estrato 1 ha sido caracterizado en Colombia por no ser muy disciplinado y tener unas motivaciones mucho más ligadas a la maquinaria que a la opinión. Entonces, esa es la gran vulnerabilidad de Gustavo Petro y la gran fortaleza, digamos, de unas opciones de pasar, de colarse en la segunda vuelta de Vargas Lleras, es ese voto de maquinaria. ¿Cuál es su análisis de conclusión para estos resultados que nos ha dado la gran encuesta? Gracias, Hassan. Yo lo que percibo de esta encuesta es que se está tomando la temperatura del país político, pero no se está tomando la temperatura del país real. Quiero decir con eso que estas encuestas no reflejan las alianzas políticas que se han venido haciendo. Me refiero específicamente a la alianza de Gustavo Petro, digamos, con el sector de la izquierda, no tan recalcitrante, y específicamente a la alianza de Germán Vargas Lleras con el Partido Conservador y el Partido de la U. Es que no olvidemos que el Partido Conservador pone 2 millones de votos prácticamente, y ayer o antier el Partido Conservador, digamos, los cuadros directivos dejaron que están en diciendo, libertad, ¿no? Que las bases se van con uno, las directivas con otro. Eso está muy polarizado. Muy polarizado, pero en todo caso, Hassan, el Partido Conservador tiene mal contado 2 millones de votos, más el Partido de la U, que puede tener alrededor de 1 millón de votos, y no se nos olvide que Germán Vargas Lleras es el único candidato de la derecha, denominada derecha, que ha dicho que mantendrá en alguna medida los acuerdos de paz. Eso hace que el gobierno nacional le dé su apoyo decidido a Germán Vargas Lleras. Eso no se puede perder de vista. Y el gobierno nacional apoyando no es cualquier cosa. Vamos a ver los resultados. Por ahora la preocupación está en algunos candidatos que todavía ven a los dos punteros muy lejanos. Sylvie Duchamp, un placer. Gracias por aceptar la invitación. Hassan, gracias a ti. Y Fabio, igual, qué gusto que haya madrugado con nosotros para hacer el análisis de la gran encuesta. El gusto es mío, Hassan. Muchas gracias a ustedes, los televidentes. Falta un mes para la primera vuelta electoral, Felipe, Joana, y por supuesto nosotros estaremos atentos al resultado de la siguiente gran encuesta de la gran alianza de medios con Jan Haas, porque esto es apenas un abrebocas, es una foto de un momento. Hay quienes deciden pelear con las encuestas. Nosotros preferimos analizarla, ponerla en contexto, desglosarla y al final mirar la siguiente fotografía. Ustedes tienen más información. Así que se pasan un mes, esto ya es la recta final. Vamos con más noticias. El patrullero RCN está en busca de más información. Efraín, ¿qué es lo que pasa en una esquina de la carrera 30, la más peligrosa de Bogotá para las motos?